Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Versículo 21. Juan capítulo 8, verso 21. Y si puede, vamos a estar en pie, por favor, para leer esta porción, hermanos. Solamente es un verso que vamos a leer, oramos y luego ya tomamos nuestro lugar. Si puede, y si no, no hay ningún problema. ¿Listos? Dicen las Escrituras de la siguiente manera. Juan capítulo 8, versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Oramos. Padre, te damos las gracias en este momento, porque nos permites una vez más reunirnos en el día del Señor para poder estudiar, Padre, tu palabra, para poder compartir nuestra fe con nuestros hermanos y adorarte, Señor. Tú sabes que nosotros, los predicadores, somos vasos de barro, como bien lo enseña tu palabra. Y si no fuera porque tú has depositado en nosotros de tu espíritu, de tu gracia y de tu favor, para poder hacer esta tarea, pues simplemente no podríamos hacerla, porque nosotros de nosotros mismos, Padre, somos incapaces, imperfectos, limitados. Pero te damos gracias por Jesucristo, en quien somos aceptos en ti y llamados para esta noble tarea de enseñar las Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar estudiando bajo el tema siendo libres de morir en el pecado. Siendo libres de morir en el pecado. Ese es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy con la ayuda del Señor. ¿En qué contexto está este tema? Este tema está en el contexto de que Jesús ha venido haciendo invitaciones a sus oyentes a seguirlo, a creer en Él. La primera la vimos en el capítulo 7, donde el Señor les dijo a los religiosos que lo estaban escuchando: yo soy el agua de vida. Venga, el que crea en mí, venga y beba. Esa es una invitación que hizo. Después la segunda invitación fue cuando Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará más en tinieblas. Amén. Entonces, en base a esas dos invitaciones que Jesús hizo, es que entra este tema, siendo libres de morir en el pecado. Porque ahora voy a explicar qué es morir en el pecado, pero básicamente lo que Jesús está abordando en los pasajes que vamos a ver hoy es que aquellas personas que rechacen esta invitación, que rechacen estas invitaciones para venir a Él, creer en Cristo, beber de Él, que es el agua de vida, y seguirlo a Él, que es la luz del mundo, prácticamente esas son las personas que morirán lamentablemente en sus pecados. Ahora, ¿por qué es grave? ¿Por qué es grave morir en el pecado? Bueno, es grave porque toda persona que rechace a Cristo hasta el final de sus días no será salvo. O sea, habrá personas que durante el transcurso de su vida oirán el Evangelio, o alguien los invitará a creer en Dios, o tendrán la oportunidad de ser instruidos en la palabra de Dios. Pero estas personas quizás pondrán pretextos, dirán: no puedo, estoy muy ocupado, no es para mí, ser cristiano demanda muchas cosas que yo no quiero dejar. Entonces, estas personas, hermano, lamentablemente, al morir, morirán rechazando a Cristo hasta el final.
hasta el final de sus días. Y estas personas son las que al morir sin Cristo en su corazón, prácticamente están muriendo en sus pecados. Es decir, sus pecados no le fueron perdonados. Nacemos siendo pecadores porque somos descendientes de Adán y Eva. No hay justo ni aún uno sobre toda la faz de la tierra. Con el simple hecho de ser seres humanos, ya automáticamente estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el camino al Padre es Jesucristo. Pero Jesucristo nos invita a que nosotros vengamos a Él. Él nos dice, ven, cree en mí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos hace una serie de promesas que ya hemos visto en el Evangelio de Juan y que seguiremos viendo. Ahora, quiero aclarar algo. No hay que confundir, hermanos, la expresión morir en el pecado con estar muertos al pecado. Se parecen bastante y si uno no pone atención las puede confundir, pero son exactamente lo contrario. La persona que muere en sus pecados es la persona que hasta el último momento de su vida sigue rechazando a Cristo. ¿Okay? La persona que está muerta al pecado es la persona que cuando Cristo lo invitó a seguirlo, esa persona dijo, sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y yo creo que en ti tengo vida eterna, me arrepiento de mis pecados y quiero vivir mi vida para ti. Esa persona cuando cree en Cristo queda muerto al pecado. ¿Qué significa eso? Significa eso que el pecado ya no lo puede destruir a la persona. ¿Okay? La persona que muera en sus pecados por rechazar a Cristo serán personas que lamentablemente serán destruidos por el pecado. En primer lugar, aquí en la tierra, destruidos en todos los sentidos acá en la tierra. Y después, cuando venga el juicio, ¿verdad? El juicio final, estas personas, pues lamentablemente, así dice la Escritura, serán lanzados al lago del fuego, donde serán atormentados día y noche, y estas personas entonces serán destruidos por el pecado. El que está muerto al pecado, sin embargo, no será destruido por el pecado, porque estas son las personas que al morir por tener a Cristo en nuestro corazón y ser juzgados por Dios por la obra que Cristo hizo en nosotros, la justicia que se nos atribuyó a nosotros por el Evangelio, el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Porque en lugar de ir a un lugar de tormento para pasar la eternidad, iremos entonces a pasarla con el Señor, donde dice que Él nos dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La doctrina del infierno es una doctrina muy fuerte, muy fuerte. De hecho, muchas iglesias actualmente están intentando eliminar esa doctrina. Dicen, es demasiado fuerte. ¿Cómo es posible que una persona que vivió 60, 70 años en la tierra, por haberse portado mal solamente esos 60, 70 años en la tierra, pase la eternidad en el infierno? No hay coherencia entre los años de portarse mal con los años de castigo. La realidad es que las personas cuando mueren no se vuelven cristianos, siguen siendo personas apartados de la gracia de Dios, murieron rechazando a Cristo hasta el final, y esa es la razón por la que su castigo en el infierno será justo. Crea, hermano, que a la luz de las Escrituras, ningún inocente irá al infierno. Ningún inocente irá al infierno. Todas las personas que pasen la eternidad en el infierno será el justo castigo merecido por haber rechazado al Hijo de Dios. Porque la obra más generosa y más buena de la que nosotros tenemos récord en la historia de la humanidad es la obra de que el Padre haya dado a su Hijo. Ese es el acto más generoso que existe. Dice que no escatimó a su Hijo, sino que lo dio por nosotros. Por tanto, si esa es la obra más buena, hecha nunca jamás, la obra más malvada es rechazarlo. Vamos entonces a analizar el día de hoy este pasaje, verso 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. ¿A quién les está hablando? Les está hablando a incrédulos, ¿ok? Si usted es una persona que Cristo no está en su corazón entronado como rey de su vida, usted es un incrédulo a la luz de la palabra, ¿ok?
Ahora alguien podría decir, no, pero es que yo sí he oído de Cristo, yo sí conozco quién es Él y hasta tengo un crucifijo en mi casa. Bueno, es que eso no es. A la luz de la Escritura es que Él está entronado en tu corazón, es tu Señor y ahora vives para hacer su voluntad, no más la tuya. Eso es el cristianismo. ¿Okay? Entonces, a la luz de este verso, el Señor te está hablando a ti. Yo me voy y fíjate lo que está diciendo el Señor a los incrédulos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Eso le está diciendo a los incrédulos. O sea, el Señor Jesús está diciendo implícitamente, voy a ser crucificado, voy a resucitar de entre los muertos, voy a ascender al cielo, llegaré a la diestra de mi Padre y allá en el cielo donde yo estoy, tú, por ser incrédulo, tú no puedes venir. ¿Por qué? Porque dice, en vuestros pecados moriréis. El día de hoy, hermanos, si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, el día de hoy está recibiendo una oportunidad para seguir a Cristo. No la desperdicies. No nos gusta desperdiciar buenas oportunidades, ¿verdad? Un buen trabajo, un buen negocio, una compra de una propiedad o algo que tú sabes, oh, esto es un buen negocio, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Quizás la persona correcta para casarte, dices, no, este es un buen candidato para casarme. No voy a dejar pasar esta oportunidad de tratar de estar con esta persona el resto de mi vida. Pero ¿sabe cuál es la peor oportunidad desperdiciada? La oportunidad de venir a Cristo y rechazarla. Esa es la peor oportunidad rechazada. Si tú estás hoy aquí escuchando el Evangelio y hoy por medio de este mensaje el Señor te va a hacer una invitación a que tú lo sigas y tú la rechazas el día de hoy y al ratito Dios no lo quiera, así no esté en sus planes soberanos, esperamos, mueres, te darás cuenta cuando abras tus ojos en un lugar de castigo de que fue la peor oportunidad que pudiste haber despreciado jamás. En la Biblia tenemos los casos de muchas personas que desperdiciaron oportunidades preciosas. Algunos que al final fueron salvos porque no fue que rechazaron el Evangelio, pero otros que lamentablemente se perdieron según el récord del Evangelio porque despreciaron la invitación de Jesús de seguirlo. Por ejemplo, Moisés. Moisés en su enojo perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Es cierto que Moisés se salvó y eso lo sabemos. ¿Okay? Pero por su enojo, la oportunidad de entrar a la tierra donde fluía leche y miel, la tierra prometida, la perdió. Es irónico, ¿verdad, hermanos? Pero el hombre más manso, Números 12, 1 al 3, el hombre más manso de la tierra perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida precisamente fallando en una área donde se supone que él no tenía que fallar, porque él era el más manso. Y el mensaje ahí es que ninguno está exento, hermano, de fallarle a Dios y que debemos de tener mucho cuidado. Cómo caminamos en nuestra vida. Otra oportunidad preciosa desperdiciada, me viene a la mente el rey Saúl. En estos días estuve preparando la clase de Primera de Samuel, que nos toca la siguiente semana, y estuve estudiando mucho sobre Saúl. Y definitivamente Saúl es un ejemplo de desperdiciar una buena oportunidad. Dios lo llamó para que fuera rey. Y si él hubiera sido un rey obediente, Dios iba a firmar su reino. Quiere decir que su hijo iba a ser rey, y su nieto iba a ser rey, y su bisnieto iba a ser rey. Y se iba a mantener la monarquía en su línea familiar. Pero Saúl desobedeció a Dios. A la primera de cambios, a la primera guerra que fue a hacer, le falló al Señor. Adelantándose a hacer un sacrificio que no le pertenecía porque no era sacerdote, por el simple hecho de que Samuel tardaba y él tuvo miedo porque el ejército se le estaba desertando. Y dijo, el ejército se me deserta, haré el sacrificio porque necesitamos ganar esta guerra. El joven rico es un ejemplo de una oportunidad perdida también. Vino, dice la palabra, si usted la lee con cuidado, que el joven rico vio a Jesús que iba pasando por un lugar y cuando lo vio vino corriendo y cayó de rodillas, se hincó y le dijo al Señor, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar el reino de Dios? Hincó la rodilla, pero no hincó el corazón. Porque cuando Jesús le dijo, si quieres entrar al reino de Dios, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, dice la palabra que se fue muy triste. Porque realmente no estaba dispuesto. Y no es que Dios le pida eso a todos, de que alguien diga, entonces si me convierto al Señor tengo que dejar todos mis ahorros y dejar todo mi dinero. No.
A él se lo pidió específicamente porque en su omnisciencia Cristo sabía que el corazón de este joven rico estaba en su dinero. Y le pidió precisamente, le dio en el talón de Aquiles, pidiéndole precisamente lo que él amaba, porque nuestro corazón no puede estar dividido. Dijo el Señor Jesucristo que no podemos servir a dos señores, o amamos a Dios o amamos a las riquezas de este mundo. Y ya voy a llegar donde explicaré que tampoco las riquezas o el dinero son necesariamente malos, pero no podemos estar en ese sentido divididos. Y el más grande ejemplo, hermanos, de una oportunidad perdida, de la oportunidad de ser discípulo de Cristo, o mejor dicho, un fiel seguidor de Cristo, porque discípulo sí lo fue, es Judas. Judas estuvo con Cristo, miró los milagros, escuchó grandes sermones, estuvo allí en momentos gloriosos en el ministerio de Jesús, y sin embargo por 30 monedas, por 30 piezas de plata, vendió al Señor. Judas es el más claro ejemplo, hermanos, de alguien que teniendo pruebas irrefutables de que Cristo es Dios, se obstinará hasta el final, rechazando a Cristo hasta el final de su vida. En una oportunidad fui a orar a un hospital por una persona que estaba agonizando y me tocó el tiempo ya, los últimos minutos de vida que tenía la persona, y fui, y aunque yo ya le había presentado el evangelio en otras oportunidades, en esta oportunidad le dije, quizás esta es la última vez que le voy a predicar el evangelio y que le voy a rogar, como dijo Pablo, ¿no? Le voy a rogar que entregue su vida al Señor, que reconozca a Cristo en su corazón. Y hasta el último momento de su vida dijo no. Judas es un ejemplo. A la luz de esta evidencia, la incredulidad en Jesús de muchas personas que se obstinarán en rechazarlo hasta el final no tendrá excusa. Y por tanto, el castigo eterno que recibirán será justo lo que merecen. A continuación, del verso 22, hermanos, al 30, vamos a ver 4 cosas que pueden hacer que tú mueras en tus pecados y que por tanto te pierdas para siempre en el infierno. Pon atención y procura no caer en esta categoría de estas 4 cosas que te hacen morir en tus pecados. El primero, verso 22, la autojustificación, el autojustificarse. Decían entonces, leo el verso 22, los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir? Porque como él les dijo, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Ellos comenzaron a hacer un chiste siniestro de esta declaración que Jesús había hecho, porque dijeron, bueno, la única forma de no ir a donde él va a ir es que se suicide. Los judíos tenían la creencia de que el suicidio era el pecado más atroz y que para ellos estaba reservada la parte más oscura del infierno para aquellas personas que se suicidaban. Entonces escuchen el razonamiento que está haciendo esta gente. Esta gente está diciendo, nosotros somos buenos, nosotros vamos para el cielo. Si él fuera para el cielo, nosotros sí podríamos ir a donde él va, pero como él dice que no podemos, entonces seguramente se suicidará, irá a la parte más oscura del infierno y por tanto, pues nosotros no podemos ir ahí, no pertenecemos ahí. La realidad es que era todo lo contrario. Estaban equivocados, pensaban que eran buenos, pero nadie es justificado por sus buenas obras en la tierra. Si tú eres buen padre, si tú eres buen esposo, un empleador justo, un ciudadano íntegro en la nación, una persona que honras a tus padres porque les das dinero, ninguna de esas obras te puede justificar. Nada de eso. No, pero es que yo nunca en mi vida le he sido infiel a mi esposa, podría decir un hombre. O una mujer abnegada podría decir, he dado todo por mis hijos, soy la madre modelo del mundo. ¿Cómo es posible que yo me pierda, que yo me condene? Bueno, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Estas personas se creían buenos y precisamente el creerse buenos era lo que los excluía del cielo, porque se estaban autojustificando en lugar de pedir a Dios como el publicano que dijo, sé propicio a mi pecador. Es decir, me pongo bajo la sangre del sacrificio para que yo pueda ser perdonado. En mi experiencia he conocido 2 tipos de gente que creen que la gracia de Dios no los puede ayudar. 2 tipos de gente que creen que la gracia de Dios no los puede ayudar. El primer tipo de gente es gente que se piensa tan mala, pero tan mala, que dicen yo no merezco la gracia de Dios. Y el segundo grupo de gente es gente que se cree tan buena, pero tan buena, que dice yo no necesito el perdón de Dios.
De estos dos, en mi experiencia, los peores son los que se creen buenos. Son los peores. Porque el que es muy malo, muy malo, muy malo, y un día por la gracia del Señor, el Señor vence su orgullo y dobla su rodilla y declara que Jesús es el Señor, entonces se cumple la palabra que dice que al que más se le perdona, más ama. Uno de esos ejemplos es Pablo, que se consideraba indigno de ser llamado apóstol de Jesucristo porque dijo, yo fui perseguidor de la iglesia. Y sin embargo pasó a ser el apóstol por excelencia en el Nuevo Testamento por la cantidad de escritos que hizo. La autojustificación es un engaño mortal para la gente. Gente que se cree buena y cree que no necesita la gracia de Dios para ir al cielo, está destinada al infierno. Esa es una realidad. ¿A quién le está hablando Jesús? Jesús le está hablando a judíos que se creían observantes de la ley, guardadores de los mandamientos de Moisés. Y sin embargo, a pesar de lo estrictos que fueran, el Señor les está diciendo, donde yo voy, ustedes no van a ir porque ustedes se creen buenos por ustedes mismos. En general, la iglesia evangélica tiene una gran admiración por los judíos. Pero le voy a decir algo, los judíos que han rechazado a Cristo como el Mesías y como Dios no son nuestros hermanos, son unos impíos. Y Cristo está diciendo aquí claramente que no irán donde Él está. ¿Okay? La iglesia cristiana ha desarrollado una especie de admiración por las banderas de Israel y por el muro de los lamentos y por irse a bautizar al río Jordán y por aprender algunas palabras en hebreo. Y todo eso no está mal en sí mismo, pero nunca perdamos de vista, hermano, que los peores enemigos de Cristo son los judíos que no lo han recibido como el Mesías y como Dios. Y escuche que digo dos cosas, como Mesías y como Dios. Porque hay quienes dicen es el Mesías, pero no creen que es Dios. Y no hay salvación fuera de la creencia de que Cristo es Dios. Los judíos inconversos en realidad creen exactamente igual que los católicos, en una salvación por obras, por medio de ser buenas personas. Eso es exactamente así. Entonces, la primera razón por la que las personas pueden morir de sus pecados es por la autojustificación. Yo soy bueno, no necesito el perdón de Dios. La segunda es por ser mundanos, verso 23, Juan 8:23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí la palabra para mundo es la palabra griega cosmos, que está hablando de un sistema de maldad, donde el rey, el príncipe de ese sistema de maldad es Satanás. Y las personas que están bajo ese reino, que todavía no han sido hechos libres por el poder del evangelio, son las personas entonces que, como bien dice Primera de Juan 2:16, su deseo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ese es su Dios de ellos. Sin embargo, nosotros los creyentes debemos de tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por todo eso, porque nuestro amor, hermanos, por Dios y el amor por las cosas del mundo son dos cosas incompatibles. Repito, nuestro amor por Dios y el amor por las cosas del mundo son incompatibles. Y quiero aclarar algo, con esto no estoy diciendo que no debes amar tu trabajo, disfrutar tu trabajo. Con esto no estoy diciendo que no debes alegrarte por haber comprado una propiedad o porque te está yendo bien en los negocios. Con esto no estoy diciendo que no puedes tener cosas materiales en tu casa, una televisión o comprar un mueble o tener un celular, porque me estoy dejando llevar por el amor al mundo. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que no debemos de disfrutar las actividades sociales, el compartir con otros, el celebrar, el gozarnos siempre en Cristo. Entonces, ¿cómo es que es incompatible? Bueno, es cuando nuestro amor por esas cosas y nuestra lealtad por esas cosas supera nuestro amor por Dios y nuestra lealtad a Dios. Tu trabajo se puede volver un ídolo. Tu casa se puede volver un ídolo. Tu carro se puede volver un ídolo. No porque sean malos en sí mismos, sino porque cuando ya se trata de escoger entre ellos y Dios, tu tendencia es más a esas cosas del mundo. Les dice el Señor Jesucristo a ellos, les aclara, ustedes son de este mundo. Porque eso eran religiosos, eran hipócritas, se jactaban de hacer el bien cuando en realidad oprimían a los huérfanos, oprimían a las viudas,
buscaban siempre la gloria de los hombres, su corazón de ellos estaba puesto realmente en el mundo y no en Dios. Cristo dijo, gloria de hombres yo no busco, siempre buscó la gloria del Señor, darle la gloria al Señor. Por eso les dice, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. Los contrastes entre Cristo y estos religiosos eran muchos. Cristo era luz, ellos amaban las tinieblas. Cristo era la verdad, ellos amaban la mentira. Cristo era hijo de Dios y más adelante Cristo les dice a ellos, ustedes son hijos del diablo. Es cruda esta declaración, pero es una realidad. En este mundo, de acuerdo al apóstol Juan, solamente hay dos tipos de personas. Aquellos que han dicho sí a la invitación de Cristo y que Cristo está entronado en su corazón y que hacen la voluntad de Cristo y que por tanto son hijos de Dios, y el otro grupo que ha rechazado a Cristo y que son hijos de Satanás, de acuerdo a las Escrituras. Tres. La tercera forma de morir en tus pecados es por la incredulidad, ser incrédulos. Ser incrédulos. Verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La incredulidad. Fíjese cómo va avanzando. Primero dice que los que se creen buenos, ¿verdad? El autojustificarse, los que se creen buenos en realidad son mundanos. ¿Sí? En realidad son mundanos. Y esos que se creen buenos, que en realidad son mundanos, su raíz está en su incredulidad. No creen en el Cristo de las Escrituras. ¿Sí vio los tres pasos, las tres gradas? El autojustificarte, creerte bueno es una forma de morir en tus pecados. Y al creerte bueno realmente no eres bueno, eres un mundano. Y al ser mundano realmente la raíz está en tu incredulidad. Mucha gente cree en Cristo, pero es un Cristo fabricado por ellos mismos. No es el Cristo de las Escrituras. Alguien dijo muy sabiamente que si tú solamente crees ciertas cosas que la Biblia dice sobre Cristo y otras cosas que la Biblia dice sobre Cristo, tú no las crees, realmente tú no crees en Cristo, sino que tú crees en ti mismo. Porque tú te has vuelto el estándar de decir esto sí, esto no. Cuando debería de ser Dios el que rige nuestra vida por medio de su Espíritu Santo y nosotros sabiendo y diciendo esto es la palabra de Dios, esto es la voluntad de Dios, esto quizás está muy duro, pero es la verdad. Como dijeron los apóstoles, dura es esta palabra, ¿quién la pueda soportar? Sin embargo, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. La incredulidad, hermanos, es la raíz de la autojustificación y de ser una persona mundana. Cuando usted le evangelice a alguien, hermano, cuando usted le presente el evangelio a una persona y esa persona se comience a justificar y comience a decir sus atributos que tiene, no, sí, pero es que yo creo que tampoco se trata de ser tan bueno. No tengo que ser tan bueno. Es más, no soy tan malo. Cuando una persona empiece a buscar argumentos y rodeos para evitar el evangelio, esa persona que se cree buena es una de las peores personas que hay en el planeta Tierra. Porque precisamente está rechazando la gracia de Dios. Está rechazando la justificación, la única justificación verdadera, que es la justificación de ser salvos por la fe y no por las obras de esa persona. Y sí, a lo mejor es cierto y a lo mejor te relata una serie de cosas, de buenas características y de buenas virtudes que esta persona tiene, pero con todas sus virtudes que tenga, se perderá. Esa es la realidad. No hay persona más orgullosa en esta tierra que aquel que se alaba, que se elogia a sí mismo, con el propósito de tener argumentos, de seguirse aferrando para rechazar el evangelio hasta el último momento. Pero qué hermoso es cuando le hablas el evangelio a alguien que a lo mejor ha sido perverso, malo, que su vida, tú dices, wow, este es peor que Hitler. Y la persona cae de rodillas y empieza a llorar y a confesar sus pecados y a pedir perdón a Dios y a buscar a Dios y a leer las Escrituras y a ver un cambio en su vida. Eso es glorioso. No sé a usted, pero a mí esas cosas me tocan. Es poderoso cuando una persona realmente renuncia completamente a sí mismo y dice, no hay esperanza en mí. Como dijo, me parece, no me acuerdo si fue, ¿quién lo dijo? Mejor evito el nombre, pero un cristiano de la antigüedad muy sabio dijo, cuando me miro a mí mismo, veo que no puede haber para mí salvación. Pero cuando veo a Cristo, veo que realmente mi salvación está en Él.
Porque cuando nos vemos a nosotros mismos, no hay nada bueno en nosotros mismos, hermano. ¿Qué hay de bueno en ti? No hay nada. Cristo es nuestra justificación. Y cuarto, ser ignorante voluntariamente. Vamos a leer del 25 al 30. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y el punto aquí, este cuarto punto, se llama ser ignorante voluntariamente. Y viene la raíz de la pregunta, ¿tú quién eres? Y es que Cristo ya les ha dado suficientes argumentos para que ellos sepan quién es él. Pero esta gente, su ignorancia es una ignorancia terca, es una ignorancia que se aferra hasta el último momento a seguir negando lo innegable. Que Cristo era Dios, que Cristo era el Mesías que había de venir, que había hecho todos los milagros necesarios, las obras que el Padre le había mandado hacer. Cristo les dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Y esta declaración está basada en que Cristo los está haciendo responsables a ellos de no creer. No hay más que yo pueda hacer, está diciendo. El juicio que ustedes recibirán será merecido. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, estoy viendo ahí unas frases, entonces conoceréis que yo soy. ¿Se acuerda de qué está hablando cuando dice cuando lo hayáis levantado? Está hablando de su crucifixión. La figura esa de levantar al Señor en la cruz, que había habido una sombra de eso ya en el libro de Números, me parece 22, en el pasaje de la serpiente, donde la serpiente en el asta de bronce era levantada, y entonces cuando los pecadores venían tras murmurar de Dios y miraban a esta serpiente, dice que eran sanados. Y Cristo está diciendo de la misma manera entonces que esa serpiente fue levantada y los que miraban a la serpiente eran sanados de la mordida. De la misma forma yo seré levantado también. Sería levantado en la cruz, y todo aquel que viniera con una mirada de fe para poner sus esperanzas en Cristo sería entonces salvo de la mordida del pecado, como se dice. Y en la última parte del verso 30 pareciera que es una luz de esperanza, pero cuando avanzamos a los versos que siguen no es. Y es que dice que hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Pareciera como que la nota cerró feliz, pero realmente cuando seguimos los versos que siguen dice que era un creer superficial. Porque estas personas, aunque intelectualmente comprendieron lo que Cristo les estaba diciendo, realmente no estaban dispuestos a seguirlo a largo plazo. ¿Se acuerda cuando el sembrador salió a sembrar en la parábola del sembrador y la semilla cayó en diferentes terrenos? Realmente la semilla que no cayó en buena tierra no fue de larga duración. Cuando vinieron los afanes, los problemas, la persecución, dice que estas personas daban la vuelta atrás. Y eso es lo que está pasando con estas personas. Aparentemente creen, pero lo que sigue nos aclara que no es un creer verdadero. ¿Okay? Y entonces de aquí en adelante vamos a ver entonces ya el resumen de nuestro tema, siendo libre de morir en el pecado. Ya vimos 4 razones por las que las personas morirán en sus pecados. Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo huimos de esta situación? ¿Cómo ser libre de morir en el pecado? Si es que tú eres una persona que no tienes a Cristo en tu corazón hoy. Pon atención, porque ahora vamos entonces a explicar el Evangelio, cómo huir, cómo ser libre de esa situación, de esa terrible situación en la que tú estás. Es una situación terrible. Estamos en esta tierra, ¿verdad, hermanos? Donde pasamos cosas tan severas cada día, ¿no? Mire cómo estamos con esta cosa de esta situación de la pandemia. Y wow, y algunos quizás están afrontando la situación de una perspectiva, otros desde otra, otros diciendo, estoy preparado y no me importa si muero ahora, o
No le tengo tanto miedo a la muerte. Generalmente todos le tenemos miedo a la muerte, eso es una ley, porque cuando fuimos creados en el principio, fuimos creados para ser eternos, y la muerte es la separación del alma y el cuerpo, y eso es algo que nos da mucho miedo a nosotros, no lo entendemos, no entendemos qué es eso. Entonces eso nos da miedo, dar ese salto, ¿ok? Pero eso no es lo peor. Lo peor es morir sin Cristo, porque ahí es donde entonces vendrá el castigo eterno para todos los que lo rechazaron en esta tierra. Número 1, el camino a la libertad está en Cristo. El camino a la libertad está en Cristo. ¿Qué libertad? La libertad de morir en tus pecados. Puedes huir de esa condición. Hoy es el día que tú puedes ser libre de esa condición. Verso 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién les está hablando? A los que dice que habían creído en él en el último verso de la sección anterior, en el verso 30. Dice que oyendo estas cosas muchos creyeron en él. Sin embargo, ahora Cristo está desafiando la fe de estas personas y le está diciendo, bueno, si en realidad creyeron en mí, entonces les voy a pasar revista de una serie de cosas que van a sacar a luz si ustedes han creído en mí. De verdad. Porque creer en Cristo es un punto, es algo bueno. Es un punto inicial en el cual uno puede decir, bueno, por lo menos creo en Cristo, ¿no? O sea, no lo tengo en mi corazón, pero creo históricamente que existió y que las Biblias hablan de Cristo y que se dice que Cristo es el Hijo de Dios. Y esta era más o menos la fe que estas personas tenían, una fe superficial. De acuerdo, hermanos, a la teología, hay 3 características que tiene la fe verdadera y se utilizan 3 palabras latinas que no tiene que memorizar para definir la fe verdadera. La fe verdadera, según los teólogos, tiene 3 aspectos. Notitia son palabras latinas, ascensus y fiducia. La palabra notitia significa conocimiento y habla de entender, que algo en la mente te haga clic cuando eres expuesto al evangelio y digas, ya entendí. Como el etíope, ¿se acuerda? Cuando el etíope va leyendo en el carruaje, en un carruaje va un etíope, un servidor de Candace, reina de los etíopes, y va leyendo Isaías y dice que no entiende. Y entonces el Señor trae a Felipe por el Espíritu Santo y comienza a caminar a la par del carro y entonces le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Felipe sube, le explica el evangelio, el hombre cree, porque él entendió ahora lo que estaba leyendo. Es bien importante que nosotros entendamos, hermano, la Biblia. La Biblia no es un libro tan difícil de entender, es un libro difícil de obedecer y por eso como que el entendimiento a veces se quiere por ahí, como prefiero no entender, casi una desobediencia voluntaria, ¿no? Como los otros que decían, sí eres, pero hasta el final nos aferramos a no creer. Ahora, aquí quiero aclarar algo. ¿Se necesita entender exhaustivamente el evangelio para ser salvos? No, porque moriremos en el proceso de seguir entendiendo el evangelio. Y es una bendición, por cierto. Por eso cuando nos convertimos no conocemos el evangelio exhaustivamente, pero espera el Señor que en lo que nos quede de vida mientras vivimos en la tierra nos dediquemos al estudio del evangelio. ¿Pero para qué si ya soy salvo? No necesito comprender exhaustivamente cada detalle de cada libro, de cada versículo. Bueno, porque la obediencia y el entendimiento a esa palabra nos va a traer bendición a nosotros mientras estamos acá en la tierra. Además, seremos presentados como obreros diligentes, como hijos obedientes de Dios, que inquirimos en Él, que queremos conocerle más a Él. El segundo elemento que mencioné, aparte de notitia que dijimos que es el conocimiento o el entendimiento, es ascensus, que quiere decir asentimiento. Y esto lo que significa es que una vez que yo entiendo una parte del evangelio, que es una parte esencial para ser salvo, ahora declaro con fe y digo, eso es verdad. Ese es el segundo elemento de la fe que salva. Y el tercero es fiducia, que quiere decir confianza. Entonces pasas de decir, lo entiendo, es verdad, y fiducia quiere decir ahora me arrojo a esta verdad y pongo toda mi esperanza en esta verdad, creyendo que por esta verdad yo soy salvo. Esa es la fe que se apropia entonces de la salvación. Los que habían creído en Cristo aquí en el verso 30, habían creído quizás con un poco de entendimiento y conocimiento diciendo, es verdad, ¿no? Lo que ha dicho, pero no se arrojaron
a creer y a depositar su confianza a largo plazo diciendo, danos nuestra cruz porque estamos listos para seguirte y ser tus discípulos. Dos características, hermano, de entender que la libertad está en Cristo. Número uno, el que verdaderamente es discípulo y entiende que la libertad está en Cristo, permanece en la palabra de Dios. Ahí donde dice en el 31b, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La fe salvadora, hermanos, escuchen, siempre irá acompañada de un amor por las Escrituras. Siempre irá acompañada de un amor por las Escrituras. La misma Biblia nos enseña una analogía de cómo, de la misma forma, dice la Biblia, que cuando un bebé nace, ¿qué anhela? La leche materna. La anhela, la quiere, empieza a llorar, pero no solamente la anhela, sino que cuando la tiene, la ama, la disfruta. Me acuerdo cuando nuestros bebés estaban en ese proceso de lactancia, ¿no? Que ahí hay un misterio también hermoso, porque el bebé comienza a llorar y el seno de la mujer comienza a derramar leche. Y cuando los niños la tienen tanta ansia por prenderse del seno de su madre y alimentarse, y de repente han estado llorando porque la han estado pidiendo, y quizás la mamá no ha tenido tiempo, está lavándose las manos, y el bebé está en un grito llorando, y mientras está llorando le está faltando el aire, y cuando por fin viene y lo pega, el bebé no sabe si escoger entre oxígeno o leche, y está ahogándose, pero al mismo tiempo succionando la leche de su madre. Esa es una analogía de cómo cuando una persona verdaderamente ha experimentado la fe salvadora, hermano, es un anhelo por la palabra de Dios. Es un anhelo por estudiarla, por comprenderla, por ir al discipulado, por someterse a la enseñanza de una persona que te está enseñando la palabra. Entonces la pregunta que te hago aquí es ¿cuánto tiempo le dedicas a la Escritura? ¿Cuánto tiempo de verdad la lees, la estudias? ¿Cómo la anhelas? ¿Cómo le das prioridad a la palabra de Dios? Porque esa es una señal de una fe verdadera. Alguien ha dicho, no, sí lo hice recién convertido. Recién convertido tuve esa hambre de los recién nacidos, pero ahorita ya estoy grande. Y de la misma forma que los bebés cuando crecen ya no anhelan la leche materna, volviéndose usted muy filósofo, así también ya he crecido y ya no anhelo la Biblia. No me diga, porque eso sí es antibíblico. Porque, hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser como niños todo el tiempo, en el sentido de tener esa inocencia, esa dependencia de Dios, esa hambre de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esa hambre y sed de justicia se refiere a hambre de Dios. ¿Y dónde está Dios? Dios está en su palabra. Ahí está su carácter, ahí está su persona. Ahí es donde nosotros lo llegamos a conocer mejor. Es triste que haya cristianos, hermano, de muchos años en el Evangelio que no conocen a Dios verdaderamente a profundidad, como deberían. Y tienen otras pasiones quizás. Y entonces ahí hay que tener cuidado. Los que profesan ser cristianos sin obedecer la palabra de Dios son llamados por una antigua frase cristiana, probadores de sermones que nunca han probado la gracia de Dios. Hay gente que les encantan los sermones. De hecho, yo conozco personas que son incrédulas, que me dicen, me gusta cuando usted enseña, pero no tienen a Cristo en su corazón. Les gusta probar sermones, nunca han probado la gracia de Dios. No son hijos de Dios. Dicen, buenos principios, me ayuda, me sirve, paso un buen rato aquí, pero realmente no han probado la gracia de Dios. La segunda característica es que esa verdad que anhelas, esa verdad en la cual perseveras, esa palabra que amas, te hace conocer la verdad. Verso 32a, y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. El que cree en Cristo entonces ama su palabra, como resultado conoce la verdad. Entre usted más lea las Escrituras, más conocerá a Dios. Entre usted menos lea las Escrituras, más ignorará, hermano, el carácter de Dios. ¿Y qué es la verdad? Aquí quiero tomar unos minutos. ¿Qué es la verdad? Porque actualmente, hermano, ustedes saben que vivimos en un mundo donde todo es relativo, no hay verdades absolutas. ¿Qué es el relativismo? El relativismo dice que lo que para ti puede ser bueno, a lo mejor para mí es malo, y viceversa. Que no hay verdades absolutas. La realidad es que esa declaración es una contradicción en sí misma, porque si alguien te dice no hay verdades absolutas, entonces tú le tienes que responder, bueno, entonces lo que tú estás diciendo no es verdad, porque si no hay verdades absolutas, tu misma tesis es una contradicción.
La verdad es que sí hay verdades absolutas y son verdades eternas dadas por Dios. Actualmente, hermanos, se está enseñando lo siguiente. Se está enseñando que las verdades son definidas por la cultura o por gustos personales, no por Dios. Entonces, no, ¿por qué esto de que un hombre se case con una mujer se ha practicado por milenios? Bueno, porque la cultura lo ha acostumbrado así. Y porque algunos prefieren, como preferencia personal, casarse un hombre con una mujer. Pero y dicen, eso no es una verdad absoluta, porque no hay verdades absolutas. Por lo tanto, si mi preferencia personal, dijera un hombre por allá, es casarme con otro hombre, nadie tiene por qué juzgarme, porque no hay verdades eternas, sino verdades simplemente relativas. ¿Es eso cierto? Eso no es cierto. Al menos nosotros los que creemos y hemos conocido la verdad del Evangelio, sabemos que el matrimonio es una verdad que absoluta, establecida desde el principio. Varón y hembra los creó y no hay otra forma de reproducción. Y así le podía mencionar muchas verdades que dice la gente, no es una cuestión de gustos personales. Si una mujer se embaraza y su deseo personal es dar a luz, que lo haga. Pero si otra mujer se embaraza y su deseo personal es abortar al bebé, que lo haga, porque lo que para la otra es bueno decidiendo tenerlo, para esta es malo tenerlo porque no es el tiempo, porque tiene trabajo, tiene que estudiar y por lo tanto no deberíamos de juzgarla. ¿Es eso verdad? No es cierto. La defensa por la vida y la vida es una verdad absoluta y es una verdad eterna. Dios es el único que puede dar vida y Dios manda que se luche por la vida, no que se destruya la vida. Otro ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo me puedo divorciar porque lo importante es que yo sea feliz. A mí me funciona el divorcio. Si yo me divorcio, voy a ser feliz y eso es lo que yo quiero. Pero eso es una contradicción a una verdad absoluta. La verdad absoluta es que Dios creó el matrimonio, diseñó el matrimonio, pensando en la unidad entre Cristo y la iglesia. Y así como Cristo jamás se pensará divorciar de su iglesia, también el hombre y la mujer deben luchar por su matrimonio con uñas y dientes hasta el final para no destruirlo. Y la última y la más grave, diría yo, aunque todas son graves, la verdad relativa de que todas las religiones llevan a Dios, de que hay muchas formas de llegar a Dios por medio de tus obras, por medio de tal religión o cual religión, y la verdad absoluta dice que solamente hay un camino, una verdad y una vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de esa verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. La verdad, cuando la conoces, te hace libre. Verso 32b. Nos hace libres, libres de Satanás, del engaño de Satanás, libres de la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Libres de la muerte espiritual, ya no estamos muertos espiritualmente, hemos resucitado. Antes nuestra única libertad era para servirle al pecado, hoy nuestra libertad es para resistir el pecado y servirle a Dios. El pecado, hermanos, es como un yugo que oprime y esclaviza a la humanidad. Cristo es el único que tiene el poder de hacer pedazos ese yugo y de ponernos su yugo. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Aprended de mí, dijo él, que yo soy manso y humilde de corazón. Este es el camino a la libertad. Pero hay personas que pretenden ser libres. Y aquí quizás vamos entonces a dejar por un momento a los incrédulos y vamos a ir a abordar a un grupo de personas que creen, que profesan y que realmente no son salvos. Verso 33 al 34. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estos son los que estaban confiando en su linaje de Abraham, en su corte racial. Dijeron: no, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Se referían a libertad espiritual quizás, porque esclavos de mucha gente sí habían sido. Esclavos de Egipto, esclavos de Asiria, esclavos de Medo-Persia, esclavos de Grecia, esclavos de Roma. Estaban siendo esclavos de Roma en el siglo I cuando esto se escribió todavía. Pero el Señor Jesucristo les está hablando de una libertad espiritual verdadera que no provenía de su linaje. Si el Señor les dijo, el Señor puede levantar hijos de Abraham de las piedras. No, ustedes pueden ser hijos de Abraham, pero ustedes no son hijos de Dios. Eso es lo que Cristo les está diciendo a estas personas. ¿Cómo dices tú? Dicen ellos, seréis libres. Se creían libres, pero realmente es que eran esclavos
del pecado. ¿Por qué se creían libres, hermano? Porque ellos se decían guardadores de la ley y ellos entendían que su salvación estaba en la ley. Pero realmente la ley nunca fue dada para salvación, nunca. La ley fue dada, si quiere usted le voy a dar 3 aspectos para qué fue dada la ley. Número 1, para revelar el carácter santo de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Okay? Número 2, para mostrar la pecaminosidad del hombre. Es decir, qué tan malo tú puedes llegar a ser. Cuando miras la ley es un espejo y todos tus defectos salen a luz. Le voy a dar 4. Número 3, para restringir el pecado mientras venía Cristo y poder entonces poner un freno al pecado por todos esos 1500 años que tardó en venir Cristo desde Moisés hasta que Cristo vino. Y la número 4, para señalarnos a Cristo, el ayo que nos lleva a Cristo y decirnos, ok, yo te muestro el carácter santo de Dios, qué tan pecador eres, puedo restringir el pecado, no te puedo salvar, ve a Cristo porque Él te puede salvar. La analogía que algunos autores han usado acerca de la ley es que la ley hacía el trabajo como de un termómetro. El trabajo que el termómetro hace es decirte qué tan alta está la fiebre. Pero la solución no es comerte el termómetro. La solución es tomar ¿qué? Antibiótico, ¿no? Alguien que me ayude, que yo no sé mucho. Algún antibiótico que te corte la fiebre y te ataque la infección, si es que hay infección. No marcas, no pagan. Entonces, la ley le decía a la persona qué tan pecador era, pero no era la solución para el pecado. ¿Cuál era la solución para el pecado? Cristo, la solución para el pecado. Y por último, la promesa de la libertad, verso 35 al 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estas palabras suenan un poco difíciles, pero se las voy a explicar de una forma lo más sencilla que yo pueda. Cristo lo que está es hablando una analogía de cómo eran las cosas en aquel entonces en la casa de un amo. Que en la casa de un amo estaban los hijos del amo, que tenían todos los privilegios de hijos, y estaban los esclavos, que no tenían los privilegios de hijos. Ni siquiera, según la historia, ni siquiera podían llamar padre al amo, si el amo no les daba permiso. Entonces no tenían esos privilegios. Ahora, Hebreos 3:6 dice que Cristo es el Hijo por excelencia y el que gobierna en la casa de Dios. Entonces la imagen es esta. En la casa está el Padre, Yahweh, el Padre, como el Padre absoluto. Luego está el Hijo como el que gobierna en la casa de Dios. Y luego están los esclavos, que éramos todos nosotros antes de convertirnos. Pero en este caso le está hablando a ellos que sí son esclavos porque no han creído en Él. Y lo que Cristo les está diciendo es, mi Padre los puede adoptar. Y les podría de hecho llamar hijos y les podría dar permiso de que ustedes lo llamen a el Padre. Pero solamente lo puede hacer a través de mí. Porque yo soy el Hijo de Dios que gobierna supremamente en la casa del Padre. Entonces yo los puedo redimir. Una vez que ustedes sean redimidos, entonces ahora pasan a tener en la casa de Dios los privilegios de hijos. Ellos creían que eran hijos y no eran hijos. Eran esclavos. Creían que eran hijos de Dios, pero eran esclavos del pecado y el único que los podía hacer hijos de Dios era Cristo. ¿Sí? ¿Más o menos? Por eso dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, no podrán ustedes autojustificándose, no podrán. Ni tratando de guardar la ley según ustedes, porque en realidad nadie la puede guardar como Dios demanda. Pero al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Concluyo con esto. El día de hoy has escuchado la oportunidad. Dios te hace una invitación, que vengas a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Él es el único que puede hacer verdaderamente libre a una persona para darle vida eterna. Si rechazas esta invitación el día de hoy o hasta el final de tu vida, tú morirás en tus pecados cuando has escuchado que puedes ser libre por medio de Cristo. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.